Thomas Hearns, apodado el Sicario, tiene 6 títulos mundiales en diferentes categorías de peso. Sin embargo, a los 66 años, ya no es el poderoso luchador que fue alguna vez. Los rumores sobre su salud se están difundiendo rápidamente, y muchas personas están preocupadas por la grave condición que enfrenta Hearns. Entonces, ¿qué le sucedió al héroe del ring de antaño? ¿Por qué una leyenda del boxeo llegó a este punto? Exploremos el recorrido de Thomas Hearns a través de los rincones poco conocidos. El ascenso y las batallas. El menor de 9 hijos, Thomas Hearns nació el 18 de octubre de 1958 en Memphis, Tennessee. Fue el 9º hijo en total. Durante su infancia, su familia se mudó a Detroit, Michigan, cuando él tenía solo 5 años, aunque nadie podría haber imaginado hasta dónde llegaría. Los cimientos de un campeón se forjaron en los barrios más duros de la ciudad del motor. Fueron esos lugares donde comenzó su travesía. La ciudad de Detroit era un lugar difícil para vivir, y las calles no ofrecían muchos caminos seguros. Como una mujer fuerte y entregada, su madre, Lois Hearns, se convirtió en el pilar sobre el cual se construyó la familia. Tuvo que desempeñar muchos trabajos para poner comida sobre la mesa para sus hijos, y también les enseñó los valores de la disciplina, la fe y la ambición. Más adelante, Thomas afirmaría que el poder que poseía su madre fue el primer ejemplo verdadero que tuvo de lo que significaba luchar. De joven, Hearns no era la típica persona ruda, ya que era tímido y delgado. Sin embargo, poseía algo que no se puede enseñar, un deseo interno. Eventualmente, llegó al gimnasio Kronk, un santuario del boxeo escondido en el sótano de un centro recreativo en Detroit. El gimnasio estaba caluroso y tenuemente iluminado, y era un refugio para boxeadores. Allí conoció por primera vez al gran entrenador Emanuel Stewart, quien cambiaría el curso de su vida. Stewart rápidamente llegó a la conclusión de que Hearns era especial. A primera vista, su complexión delgada no daba la impresión de que fuera un pegador potente. Sin embargo, cuando Stewart lo vio en el ring, quedó completamente impresionado. Stewart lo llamó un arma en bruto debido a su largo alcance, su palanca natural y su jab relámpago. A nivel amateur, Hearns tuvo una carrera que fue nada menos que espectacular. De un total de 155 victorias, solo tuvo 8 derrotas en su trayectoria. En el año 1977, logró ganar el Campeonato Nacional Amateur de Peso Ligero Welter, y se consolidó como un oponente formidable en una ciudad que anteriormente había sido cuna de varias leyendas del boxeo. Había más en Hearns que solo sus habilidades físicas, era su mentalidad lo que lo diferenciaba. En ese momento, no le interesaba ganar popularidad ni reconocimiento, quería transformar la miseria de su infancia en un propósito, salir de la pobreza. También deseaba hacer sentir orgullosa a su madre. Hearns fue moldeado por Detroit, además de hacerlo más resistente y desafiarlo, le brindó una comunidad que creía en él. Allí, en el gimnasio Kronk, encontró su refugio seguro. Se entrenó junto a individuos que más tarde se convertirían en campeones mundiales sobre el mismo ring, y formó un vínculo con Stewart que perduraría por el resto de su vida. No estaban construyendo simplemente a un boxeador, estaban forjando un arma de precisión, moldeada por la adversidad y alimentada por la ambición. Cuando hizo la transición al nivel profesional en 1977, nadie podría haber predicho que ese chico de voz suave proveniente de Detroit llegaría a ser uno de los peleadores más temidos y respetados en la historia del boxeo. Sin embargo, el plan ya estaba en marcha. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo se fijara en Thomas Hearns. Una vez que hizo la transición de amateur a profesional en 1977, con Emanuel Stewart como su mentor. Con una estatura de 6 pies y 1 pulgada, y compitiendo en la categoría de peso welter, se imponía sobre sus oponentes con un alcance de 78 pulgadas, y ese alcance venía cargado de potencia. En las primeras etapas de su carrera, Hearns dominó la competencia. El apodo de la Cobra de la ciudad del motor le fue otorgado gracias a su récord invicto y a la cantidad de knockouts que acumuló entre los años 1977 y 1980. A medida que su fama crecía y las peleas más importantes comenzaban a llegar, surgió un nuevo nombre para él, el Sicario, Hitman. Ese nombre ha perdurado. Para el boxeo, los años 80 fueron una época dorada, y Thomas Hearns emergió como una de las estrellas más destacadas del deporte en ese entonces. Durante el año 1980, venció a Pepino Cuevas en tan solo 2 asaltos, lo que le permitió obtener el Campeonato Mundial Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. A pesar de que Cuevas era un golpeador temido por derecho propio, Hearns lo venció por completo.
enviando así un mensaje contundente al mundo del boxeo: había llegado una nueva fuerza. Después, en 1981, se enfrentó a Sugar Ray Leonard en una pelea que fue ampliamente considerada como uno de los combates más esperados de la década. Un enfrentamiento entre dos campeones en la cima de sus carreras fue apodado el duelo. Usando su movimiento y alcance, Hearns dominó los primeros asaltos del combate. Sin embargo, Leonard logró una feroz remontada. Aunque fue la primera derrota de Hearns en su carrera profesional, lo ayudó a evolucionar. Había demostrado su espíritu de luchador incluso ante la adversidad. Tuvo un regreso formidable después de ese tropiezo. En el año 1984, Hearns se enfrentó a Roberto Durán, un boxeador famoso por su mentón de granito y una tenacidad sin igual. Nadie anticipó lo que iba a suceder después. Hearns noqueó a Durán en el segundo asalto, siendo esta la primera y única vez que Durán fue detenido de una manera tan violenta. Fue una ocasión histórica que sacudió al mundo del boxeo, y un momento definitorio. El enfrentamiento de Hearns con Marvin Hagler, que tuvo lugar en 1985, es ampliamente considerado como el evento más memorable de su carrera. A pesar de que solo duró 3 asaltos y fue titulado La Guerra, la pelea es considerada como una de las más significativas en la historia del boxeo. Hearns y Hagler comenzaron a intercambiar golpes devastadores desde el primer segundo del combate. En las primeras etapas de la pelea, Hearns se lesionó la mano derecha, pero siguió luchando. La agresividad, la técnica y el coraje estuvieron completamente presentes. Hagler conectó con golpes de derecha en el tercer asalto, lo que dejó a Hearns desorientado y puso fin al combate. Hearns se ganó el respeto eterno por su participación en ese enfrentamiento épico, a pesar de la derrota. A pesar de todo, su historia aún no había terminado. Durante finales de los años 80 y principios de los 90, Hearns continuó acumulando cinturones, subiendo de categoría y se convirtió en el primer hombre en la historia del boxeo en ganar títulos mundiales en 6 divisiones diferentes. Gracias a su victoria contra Roger Hill en 1991, logró capturar el título de los semipesados y consolidar aún más su leyenda. A lo largo de su carrera, Hearns nunca mostró miedo ante nadie. Su estilo de pelea era lo máximo. Además de Leonard, Hagler y Durán, formó parte del ilustre grupo conocido como los Cuatro Reyes. Y aun cuando surgieron nuevas estrellas en el boxeo, el nombre de Hearns continuó inscrito en el alma del deporte. No solo era intrépido e inquebrantable, sino que poseía una potencia capaz de terminar una pelea con un solo golpe. Según se dice, Hearns declaró: solo quería ser recordado. Por eso, entregué todo lo que tenía. Y realmente lo hizo. Cada gota de energía, cada fuerza empleada. Legendario fue el legado que dejó, inscrito en sudor y dolor. La carrera de Hearns fue legendaria en todos los sentidos, pero el precio, como para tantos otros grandes que se atrevieron a llevar su cuerpo al límite por un asalto más, finalmente lo alcanzó. La lucha por la salud y el camino solitario. A pesar de que sus combates con Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Marvin Hagler ya habían asegurado su lugar en la historia, Hearns continuó peleando. Algunos pensaban que se retiraría a finales de los años 80. Sin embargo, siguió luchando incluso bien entrados los años 90 y luego hasta principios de los 2000. Para cuando finalmente decidió retirarse del boxeo, había competido en 67 combates profesionales. Había soportado más de 160 asaltos intensos contra algunos de los oponentes más peligrosos en la historia del deporte. No obstante, el cuerpo, por fuerte que sea, no olvida. Las lesiones comenzaron a acumularse. Debido al daño extenso que sufrió durante varias décadas, Hearns se sometió a varias operaciones en las manos, enfrentando degeneración articular y lesiones causadas por el estrés recurrente. Al llegar a finales de sus 40 y principios de sus 50 años, sus seguidores notaron cambios en él. Su voz se volvió más débil, su habla más lenta, y había indicios de que experimentaba pérdida de memoria a corto plazo. Algunos especulaban que podría estar atravesando las etapas iniciales de una degeneración neurológica. A pesar de todo lo ocurrido, Hearns continuó peleando. Participó en combates en carteleras menos conocidas y en lugares menos renombrados. Ya no había luces brillantes como las del Madison Square Garden o el Caesars Palace. Algunos lo consideraban heroico, mientras que otros lo veían como algo triste. Sin embargo, quienes estaban cerca de él afirman que había otro factor en juego. Para él, el boxeo no era solo un trabajo, constituía su identidad. La idea de retirarse y convertirse en un ciudadano común le resultaba más aterradora que cualquier pelea.
Continuó calzándose los guantes una y otra vez, a pesar de que su cuerpo le suplicaba que se detuviera. Sin embargo, sus colegas comenzaron a preocuparse en privado. Para proteger la poca salud que le quedaba, sus amigos y promotores le sugirieron encarecidamente que se retirara. Pero Hearns fue un luchador desde el principio, y los luchadores no se retiran fácilmente, como el campeón que siempre fue. Se comportó con la misma dignidad incluso cuando las luces comenzaban a apagarse. Fuerte, seguro de sí mismo y reacio a mostrar signos de debilidad. Sin embargo, para la década de 2000, era imposible negar los efectos. El hombre ahora luchaba por caminar sin experimentar molestias. El asesino previamente astuto y agudo a menudo parecía distante y olvidadizo para quienes lo rodeaban, y a pesar de que los admiradores continuaban respetándolo, muchos desconocían la magnitud de su sufrimiento. Era como si finalmente se hubiera pagado el precio de la grandeza. La vida financiera de Thomas Hearns fuera del ring fue una batalla diferente a la de su vida en el ring, que le había generado millones de dólares en ingresos, una para la que nunca estuvo adecuadamente preparado. En el apogeo de su carrera, Hearns había acumulado una enorme fortuna, al igual que la mayoría de los boxeadores que provenían de entornos menos privilegiados. Gracias a su participación en la era dorada del boxeo, logró acuerdos de patrocinio, encabezó eventos de pago por visión y ganó millones de dólares. Sin embargo, el dinero no duró. Además, con el paso de los años, hubo un cambio en los titulares. Las deudas, litigios e inestabilidad financiera que enfrentaban no eran resultado de knockouts o victorias por títulos. Para mediados de la década de 2000, se informó que Hearns estaba involucrado en importantes batallas legales relacionadas con impuestos y ganancias no pagadas. El Servicio de Impuestos Internos presentó varios gravámenes en su contra. Varias fuentes con conocimiento directo del incidente dijeron que la cifra era significativamente mayor. Hearns no lo negó. Es un hecho bien conocido que admitió públicamente que se habían cometido errores. Declaró abiertamente que no se concentraba en el aspecto financiero de su vida profesional. Durante el tiempo que entrenaba, peleaba e inspiraba a otros. Otras personas tomaban decisiones que eventualmente lo dejarían sin protección. La retirada gradual de uno de los boxeadores más reconocidos fue el aspecto más doloroso de la situación. Una imagen diferente surgió en la mente de los fanáticos que anteriormente lo habían visto entrar al ring bajo las deslumbrantes luces de la arena. En Detroit, se vio a una figura frágil viajando en autobús, vestida con ropa común y tratando de pasar desapercibida. Fue una experiencia sorprendente. El hombre que anteriormente había sido la atracción principal en algunas de las peleas más prestigiosas del mundo y que había actuado junto a figuras legendarias ahora se mezclaba con las calles de la ciudad de las que una vez había surgido. Quienes lo conocían con frecuencia se le acercaban con asombro y respeto. Otros no creían que realmente fuera él. No hubo entrevistas extensas, ni contrato para un libro que revelara todo, ni una gira extravagante de despedida. Hearns desapareció gradualmente del foco público, haciendo solo apariciones esporádicas en torneos de boxeo y a menudo pareciendo mucho mayor de lo que realmente era. Algunas personas del mundo del boxeo se pusieron en contacto con nosotros. Antiguos adversarios, boxeadores jóvenes y promotores estaban presentes. Sin embargo, según los informes, el orgullo de Hearns le impedía buscar ayuda. No estaba interesado en recibir asistencia. En lugar de ser recordado como la persona que luchó en silencio fuera del ring, deseaba ser recordado como el hombre que fue dentro del ring. En una entrevista extremadamente inusual, Hearns dijo una vez: "Yo nunca peleé por dinero. Peleé porque era lo único que conocía". Y esa realidad se refleja en cada aspecto de su historia. Thomas Hearns nunca tuvo la intención de hacerse rico a través del boxeo. Se involucró en ello para sobrevivir, salir de la pobreza y mostrar respeto a la familia y a la ciudad que lo criaron. Sin embargo, el sistema que lo aclamaba no le enseñó cómo enfrentar la vida una vez que cesaran los aplausos, aunque siempre estuvo allí. A medida que continuaban circulando las acusaciones sobre su deteriorada condición, muchas personas comenzaron a preguntarse. A comienzos del año 2021, comenzaron a circular rumores sobre la enfermedad de Thomas Hearns. Los fanáticos que no lo habían visto en un tiempo se sorprendieron cuando de la nada surgieron fotos borrosas que mostraban a un Hearns visiblemente más delgado, débil y que caminaba con ayuda. Luego se reportó que había sido ingresado al hospital, pero la familia no emitió ninguna declaración oficial. Personas cercanas al entorno del boxeo comenzaron a susurrar sobre el empeoramiento de su estado en algunas de sus conversaciones. Algunos mencionaban dificultad para hablar. También se hablaba de temblores y desorientación frecuente.
síntomas que apuntaban a un posible problema neurológico. No se dijo nada para confirmarlo, solo había silencio. El silencio alimentó el miedo, las apariciones públicas disminuyeron, lo que fue motivo de creciente preocupación. Cuando Hearns se presentaba en eventos benéficos o promociones de peleas, se lo veía lento, visiblemente frágil y a menudo desconectado del evento. Incluso estando bajo techo, usaba gafas oscuras. Su voz, que antes era autoritaria, ahora era apenas un murmullo. Las personas que estaban junto a él intentaban mantener una fachada valiente, pero los fanáticos podían ver la realidad. Era como si el guerrero, que una vez se alzaba con firmeza en la arena, comenzara a encogerse bajo el peso del tiempo y el dolor vivido. Para muchos se hizo dolorosamente evidente que Hearns ya no era el mismo que recordaban de la guerra con Hagler o de la victoria contra Durán. Ahora que había dado todo al deporte, comenzaba a pasarle factura. Después llegó el año 2025, los rumores aumentaron. Comenzaron a circular en línea reportes sobre Hearns en condición grave y posiblemente hospitalizado una vez más. Los foros de boxeo y las redes de fanáticos estaban llenos de alarma, pero su familia se mantenía en silencio sobre la situación. Según varias fuentes, Hearns estaba experimentando una disminución grave de su función neurológica, lo que podría haber sido consecuencia de encefalopatía traumática crónica. La etcétera ha sido un problema persistente en la industria del boxeo durante décadas, afectando a boxeadores legendarios como Muhammad Ali y Meldrick Taylor. Ahora, muchas personas estaban preocupadas de que Hearns sufriera el mismo destino. Los rumores eran persistentes a pesar de no haber sido probados. Aquellos que habían pasado toda su vida viendo al asesino ahora estaban llenos de preocupación ante la perspectiva de perderlo. No en una explosión de gloria, sino en un largo y doloroso silencio. Uno de sus fanáticos dijo en un mensaje que se volvió viral que él nos lo dio todo, y ahora está sufriendo por ello. En todas las redes sociales, muchos compartieron este sentimiento, el que fue responsable de llevar emoción a cada round y quien brindó a los fanáticos del boxeo algunos de los momentos más memorables de la historia del deporte. Ahora se reducía a una sombra. El mundo del boxeo está esperando con el aliento contenido, sin importar si las historias son precisas o exageradas. Esto es algo que está claro. Mientras nombres como Mike Tyson y Floyd Mayweather siguen dominando los titulares y permanecen relevantes a través de patrocinios, apariciones en los medios y películas, Thomas Hearns se ha deslizado silenciosamente al fondo de la historia deportiva. Esto contrasta con algunos de sus colegas, que han seguido dominando las narrativas de la historia del deporte. Una parte significativa del público en general prácticamente se ha olvidado de Hearns. No solo no tiene un podcast popular, sino que tampoco posee una compañía de whisky millonaria ni un especial exitoso en Netflix. Él no es el tema de ninguna película biográfica de gran éxito que esté en desarrollo, ni ha habido eventos virales que lo hayan devuelto al centro de atención. Una figura enorme en el ring que ahora vive en un estado cercano a la oscuridad, ha logrado deslizarse entre las grietas. Sin embargo, su legado merece respeto. En contraste, el currículum de Hearns es material de leyendas, y las leyendas son leyendas. Participó en algunas de las batallas más históricas en la historia del boxeo, además de ser uno de los 4 reyes, y convertirse en campeón mundial en 6 divisiones diferentes. Sin embargo, la industria que antes se benefició de su fama es ahora la que lo reconoce con muy poca frecuencia. Pocos sitios de medios se han centrado en la historia de Hearns, a pesar de que supuestamente está lidiando con problemas de salud graves. No ha habido entrevistas importantes, retrospectivas profundas ni programas de tributo que se hayan producido. Una pregunta aún más significativa ha surgido como resultado del ensordecedor silencio. ¿Por qué ha dejado el boxeo de utilizar a sus gladiadores? ¿Por qué no existe una estructura que garantice que leyendas como Hearns sean apoyadas, celebradas y cuidadas durante un tiempo significativo después de que dejen el ring? El Ultimate Fighting Championship, UFC, está actualmente en el proceso de establecer un sindicato de luchadores. Tanto la NFL como la NBA ofrecen programas de jubilación. Por otro lado, casi no existe nada comparable en el boxeo, que es un deporte duro que quita más de lo que da. Este asunto ha vuelto a ser destacado como resultado del caso de Hearns. Lamentablemente, él no es la primera leyenda en ser olvidada, y es posible que no sea la última. Eventualmente, la ovación se desvanecerá, el dinero desaparecerá y el guerrero quedará solo con las heridas mentales y físicas causadas por una vida dedicada a la lucha. No es solo que Thomas Hearns haya ganado campeonatos, sus contribuciones al deporte incluyeron décadas de emociones, peligros y sacrificios.
No solo es una tragedia que esté sufriendo en silencio en este momento, sino que también es una lástima que no esté recibiendo el reconocimiento o el cuidado que le corresponde. Thomas Hearns fue mucho más que un luchador. El hombre era un padre. Fue a mediados de la década de los 2000 cuando su hijo, Ronald Hearns, siguió los pasos de su padre y se convirtió en boxeador profesional. El nombre de Hearns fue llevado al ring por Ronald Hearns, quien era alto, tranquilo y técnicamente sólido. Lo hizo con la misma satisfacción que su padre había sentido décadas antes. Sin embargo, ser hijo de una leyenda conlleva una cierta carga, y Ronald tuvo muchos pasos que llenar. Las presiones del boxeo, la popularidad y los problemas personales que siguieron a Thomas cuando su carrera se desaceleró causaron que su relación pasara por una serie de altibajos durante su tiempo juntos, desde el principio hasta el final. No obstante, siempre hubo un profundo sentimiento de amor y respeto mutuo entre ellos. Era común que Ronald hablara sobre cómo su padre lo empujaba, incluso hasta el punto de ser demasiado severo a veces, pero también hablaba de cuánto apreciaba al hombre que había preparado el camino para él. Durante su viaje, Hearns dijo en entrevistas que le resultaba difícil ser un padre presente, incluso cuando viajaba, en medio de arduos campamentos de entrenamiento, giras de prensa a nivel nacional y la incansable voluntad de ganar. Aprendió el arte de la paternidad mientras avanzaba, con frecuencia tarde y con un sentimiento de arrepentimiento. A lo largo de sus últimos años, después de haberse retirado y en medio de sus luchas personales, Hearns intentó compensar el tiempo que había perdido. No solo se convirtió en mentor de Ronald, sino también en mentor de numerosos boxeadores jóvenes en el área de Detroit. Frecuentemente iba a los gimnasios, donde ofrecía orientación, practicaba con los niños y les recordaba la importancia de la disciplina para lograr el éxito. Incluso cuando las cámaras no estaban rodando, su presencia en la escena del boxeo de Detroit nunca desapareció por completo, y el gimnasio continuó siendo su hogar durante todo este tiempo. El hecho de que estuviera involucrado en preservar la tradición del gimnasio Kronk es una de las contribuciones que perdurará por generaciones. Kronk no solo era un lugar donde se formaban campeones, sino también un símbolo del orgullo comunitario, lo cual es especialmente importante en una ciudad tan resistente como Detroit. Con la orientación de Hearns, se convirtió en un lugar venerado en el deporte del boxeo, y su nombre se asoció con la excelencia. Los entusiastas del boxeo de todo el mundo viajaron a Kronk para perseguir sus ambiciones, y muchos de ellos lo hicieron siguiendo los pasos del mismo Hearns. Ahora que circulan informes sobre su deteriorado estado de salud, tanto los fanáticos como los combatientes están reflexionando sobre el legado que ha dejado atrás. Mucha gente tiene curiosidad sobre si Thomas Hearns es consciente de lo que representa para el deporte, para Detroit, para la historia del boxeo y para las varias generaciones de boxeadores que han aspirado a ser como él, dentro de una sociedad que tiende a olvidar a sus héroes después de que alcanzan la vejez. Hearns sigue siendo parte integral de la misma esencia del mundo de la lucha. Su legado no solo consiste en cinturones, sino también en corazón. El boxeo es un deporte tanto majestuoso como terrible. En este deporte en particular, el costo de alcanzar la excelencia es incomparable. Hay una cicatriz asociada con cada cinturón de campeonato. Hay una noche de dolor que nunca termina para cada ovación que se da. Y en el caso de Thomas Hearns, ese costo ahora es claramente evidente para todos los que observan. Después de sufrir lesiones en su cuerpo, mente y espíritu a lo largo de muchos años, ahora es una pálida imitación del hombre que una vez dominó el ring. Al igual que innumerables otros antes que él, Hearns dedicó toda su vida al boxeo. Y ahora, al igual que muchas otras personas, podría no tener nada más. Existe una larga y dura historia de leyendas del boxeo que terminaron siendo olvidadas, enfermas o separadas de sus familias. Joe Louis, uno de los mejores pesos pesados en la historia del deporte, murió casi empobrecido. Parece posible que el castigo que Muhammad Ali recibió en el ring fuera la causa de su enfermedad de Parkinson, lo que le llevó a pasar sus últimos años confinado en su propio cuerpo. Meldrick Taylor, que en su momento fue una joven promesa, actualmente lucha contra una discapacidad que afecta su sistema nervioso. En el boxeo, esta es una tendencia que se ha observado demasiadas veces en el pasado. Es lamentable que Hearns encaje en este perfil. Su declive no sorprende a quienes están familiarizados con el deporte. El boxeo es un deporte que exige más de lo que ofrece. Por lo tanto, esto es algo que se anticipa. Un tema que generalmente se evita en el mundo del boxeo ha sido planteado nuevamente a raíz de la historia de Hearns. La ayuda para los guerreros retirados no está donde debería estar. ¿Cuáles son las razones para la ausencia de un plan de pensiones?
cobertura médica a largo plazo y asistencia organizada para la salud mental. Debido a que sus manos ya no pueden entregar golpes, estos hombres lo han entregado todo para experimentar la emoción del público y el honor de la gloria, solo para quedar abandonados. Algunas personas siguen carreras como entrenadores personales, mientras que otros establecen centros de fitness. Por otro lado, muchas personas, incluido Hearns, simplemente desaparecen hasta que un evento los vuelve a atraer a la atención pública. Los resúmenes de sus mejores momentos, la mano derecha que ganó para Duran, la pelea con Hagler, la velocidad, la fuerza y el drama. Estas son las cosas que los fanáticos recuerdan más sobre el juego. Por otro lado, lo que a veces los fanáticos no ven es al hombre que continúa librando peleas mucho después de que suene la última campana. A pesar de que Thomas Hearns es un héroe, también es una historia de advertencia. Es una representación de lo mejor que el boxeo tiene para ofrecer, así como de lo más difícil que puede enfrentar el hombre que lo define. A pesar de todo, Hearns nunca mostró pesar por sus acciones. Se le preguntó en una entrevista anterior si lo haría todo de nuevo si supiera lo que sabe hoy. Es el sufrimiento, los problemas de salud y las dificultades financieras. Tras una breve pausa, esbozó una sonrisa. Incluso si supiera cómo terminaría, agregó, lo haría todo de nuevo, porque exponen el espíritu de un luchador, uno que nunca lo hizo por dinero o fama, sino por amor al juego, aunque ese juego lo desafiara. Esas palabras, que fueron pronunciadas con la calma dignidad de un hombre que vivió como un guerrero, ahora pesan porque revelan el alma de un luchador. Logros notables. En varios momentos de su brillante carrera, Thomas Hearns, una figura legendaria del boxeo estadounidense, ha sido honrado con una serie de premios importantes. No solo es que Hearns sea conocido por su explosivo estilo de lucha, sino que también es reconocido por expertos y medios de todo el mundo por sus logros históricos y notables. Se convirtió en el primer boxeador en la historia del boxeo en ganar títulos mundiales en 5 categorías de peso diferentes, que van desde el peso welter hasta el peso crucero. Este logro se considera uno de los más significativos de sus logros profesionales. Su versatilidad, amplia técnica y enorme adaptabilidad a través de una variedad de categorías de peso son todos demostrados por este notable logro. Thomas Hearns ganó el campeonato de peso welter de la WBA en 1980. Que fue el primer campeonato mundial de su carrera. Lo hizo ganando a José Cuevas en una victoria espectacular. En el año 1982, ganó exitosamente a Wilfred Benitez, añadiendo el título de peso super welter de la WBC a su lista de victorias. Tras su victoria sobre Dennis Andries en 1987, Hearns ganó el título de peso semi-pesado de la WBC. En 1988, ganó el título de peso super medio de la WBO. Sin embargo, Hearns no se detuvo allí. En 1999, finalmente ganó su rivalidad y obtuvo el campeonato de peso crucero de la Organización Internacional de Boxeo, consolidando su estatus como un monumento viviente en el mundo del boxeo. Thomas Hearns fue honrado con una multitud de premios importantes por parte de los medios y muchas organizaciones deportivas, además de los campeonatos mundiales que ganó. En 1980 y en 1984, fue reconocido con el título de Luchador del Año por la revista The Ring. Este es un prestigioso galardón que se otorga a los boxeadores que han tenido un impacto significativo en ese año en particular, para enfatizar aún más el estatus y la influencia duradera de Hearns. La revista The Ring lo reconoció como uno de los mejores boxeadores de la década dentro de la misma década. Thomas Hearns fue formalmente admitido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York, en el año 2012. Este evento fue el punto culminante del reconocimiento para Hearns. Este galardón es el más alto reconocimiento posible, que solo se otorga a verdaderas leyendas, y es una demostración de su legado continuo. Como símbolo de fuerza, talento y resiliencia, Thomas Hearns es reconocido no solo como The Headman debido a su técnica de lucha, sino también como un boxeador famoso. No solo son sus logros personales los que le han valido elogios y títulos, sino que también son capítulos significativos en la historia del boxeo a nivel mundial. Deja un comentario y cuéntanos lo que piensas. Gracias por ver este video. Espero que lo hayas disfrutado. Dale me gusta y suscríbete si te gustó. Para las últimas noticias sobre celebridades, solo haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí.